que organizamos el Centro de Estudios para Comunidades Saludables y la Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma. En la tarde de hoy tenemos como invitado a Jorge Alonso Guapaya Gaona. Él es una persona apasionada por la historia y miembro de la organización Cultura Intacta, que nos vino a ofrecer la conferencia titulada Casa Conde de Villar Fuentes, 400 años de historia. Voy a hacer una pequeña reseña biográfica de Alonso. Jorge Alonso Guapaya tiene 39 años, es un apasionado de la historia del Perú. Le gusta leer sobre el pasado y descubrir cómo ha influido ello en el presente. Es una persona que disfruta investigando y descubriendo nuevos datos y perspectivas sobre la historia. Estudió bibliotecología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente, como mencioné hace un momento, es parte de la ONG Cultura Intacta, donde apoya en el área de memoria histórica. Estamos muy agradecidos con que Alonso haya aceptado nuestra invitación. Te agradecemos mucho por tu presencia esta tarde y adelante, por favor. Aplausos, por favor. Bueno, gracias. Ante todo, buenas tardes a todos los que han venido hoy día. Decir que estoy muy contento por estar en la Universidad Ricardo Palma. Me declaro un palmista de corazón, me encantan las tradiciones peruanas de Ricardo Palma y estoy muy agradecido con Antonio San Cristóbal, que justamente es el fundador de la universidad, porque por el gran aporte que él va a hacer sobre la arquitectura virreinal limeña, ¿no? Casa Conde Villar de Fuentes, ¿no? A algunos de repente no les va a sonar mucho el nombre, ¿no? Casa Conde Villar de Fuentes, ¿dónde estará? ¿No? Es en realidad también conocida actualmente como Casa Barbieri, ¿no? La Casa Barbieri es una casa que está ubicada en los cruces del Jirón Rufino Torrico con el Jirón Callao, en el centro histórico de Lima. Y al decir que es una casa con 400 años de historia, no estoy exagerando. Pero primero van las presentaciones. Cultura Intacta. Cultura Intacta es una ONG fundada ya por el año 2020, ¿no? Como un equipo multidisciplinario, ¿no? Si bien hay una gran mayoría de arquitectos, valgan verdades, también hay abogados, bibliotecólogos, contadores, odontólogos. Entonces, eso nos ayuda a enriquecer muchísimo la visión que tenemos sobre el patrimonio histórico de Lima. Eso nos ha ayudado bastante, en realidad, a enriquecer esa fuente. Más que decir que la ONG empieza con la idea de nuestra directora Helen Durán de proteger el patrimonio durante las marchas contra Merino. ¿Por qué? Porque consideramos que el patrimonio es un bien de todos y todos debemos protegerlo, ¿no? Lamentablemente, por falta de concientización, muchas veces el patrimonio es dejado de lado o visto como algo un poco obsoleto. Llámese, y siempre lo voy a decir, la mejor forma de conocer Lima es caminándola. Y muchas veces he escuchado el siguiente comentario cuando alguien va a fundar una casona, ¿no? Oye, esa casona qué fea, ¿no? Ya deberían tumbársela y hacer un edificio nuevo, o poner un mall, o hacer algo mucho más moderno. Lo cual a mí, de verdad, me apena bastante, porque cada casona del centro histórico tiene una historia que contarnos. Cada calle del centro histórico tiene algo que decirnos. Entonces, desde la ONG tratamos justamente de revalorizar y difundir esa historia, ¿no? En el área de memoria histórica propiamente dicho, ¿no? Nos encargamos de eso, de buscar, hemos estado en la Biblioteca Nacional, en el AGN, inclusive en Quilca buscando libros, ¿no? Pero lo importante es también los proyectos que vamos haciendo. Al empezar como un grupo, por así decirlo, suelto, no teníamos mucho alcance. Poco a poco fuimos consolidando una visión y ciertos trabajos en el centro histórico de Lima, como ya sea la Casa Coletti, la Casa Cosío,
después el presbítero maestro. El año pasado tuvimos lo que fue el recorrido floral. Los que nos siguen por Instagram habrán visto que fue un recorrido que hicimos en alianza con la Beneficencia de Lima. Un recorrido que tuvo 6 puntos de encuentro, que fueron, por ejemplo, la Beneficencia, el Hotel Bolívar, la Casa de la Cultura Criolla, Fernandini, San Agustín y Santo Domingo. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nosotros, y me ha pasado, que caminamos por el centro histórico y no sabemos lo que vemos. No, mucha gente no sabía que se podía entrar a la Beneficencia de Lima, que está en Girón Lampa, gratuitamente. No sabía que se podía entrar a San Agustín, a lo que vendría a ser su claustro menor. También hay cafeterías muy buenas ahí, por si acaso. Igual con Santo Domingo. Es increíble a veces ver cómo por falta de conocimiento a veces pasamos por alto que tenemos uno de los centros históricos más bonitos, ¿no?, de América y del mundo, ¿por qué no? Entonces, empecemos con un poco de lo que es la Casa Barbieri. Cuando nosotros empezamos con la investigación, si bien siempre que hablamos de una casa colonial virreinal, siempre... No sé si les ha pasado que siempre que hablamos, ¿no?, de una casona del centro histórico de Lima, lo primero que se nos viene a la mente es la Lima virreinal. Y a veces nos olvidamos que Lima, antes de los españoles, ya tenía muchísimas culturas. Prueba de ello es que, siempre hago esta pregunta, alguien dígame un distrito de Lima que no tenga una huaca. Miraflores tiene la huaca cuyana, San Miguel tiene las Tres Cruces, tiene la huaca de la U, tiene NLN huacas, ¿no? Y si no la tiene actualmente, es porque se la han bajado, ¿no? Un ejemplo muy lamentable de eso es la huaca La Viñita en Barranco, donde está actualmente la Universidad de la UTC, al frente de lo que es el Museo de Arte Moderno. En esa esquinita estaba la huaca La Viña. Lamentablemente se la tumbaron para crear el UTC. Entonces es importante recalcar que antes de los españoles ya había muchas culturas. Y acá hay un detalle interesante. ¿Por qué? Porque algunos dicen, oye, pero la historia ya está escrita, ya no hay nada más que decir sobre la historia, ya tenemos absolutamente todas las culturas mapeadas, ¿no?, del litoral peruano, del Perú. A ver, para los que son jóvenes como yo tengo 39, como bien lo dijo mi compañero Henry. Cuando salí del colegio, la cultura más antigua del Perú era Chavín. Pasaron 6 años y me cambiaron el panorama. La cultura más antigua ahora es Caral. Eso nos da a entender que si bien la cultura ya está hecha, por así decirlo, y está escrita, siempre vamos a encontrar datos nuevos e interesantes. No necesariamente porque ya descubramos que Chavín era la cultura panamericana más importante de la costa, de este lado de la costa del Pacífico, ahí quedó. No, siempre se van investigando nuevas cosas, nuevos descubrimientos que nos permiten tener otro enfoque sobre la historia, ¿no? Hablamos de Caral ahora como la nueva cultura más antigua de Lima, pasando ya también por Chavín, los Sichmas, Paracas, Nazca, Tiahuanaco, etc, etc, etc. Y ahí es cuando me detengo para hacer la pregunta. La cantidad de huacas que tenemos en el centro de Lima, o Lima propiamente dicho, es increíble. Son cerca de 300 huacas que tenemos, muchas de las cuales ya fueron lotizadas en los años 20 por un mal entendimiento urbanístico. Muchos decían que esas huacas eran cerros que impedían el progreso de una ciudad que estaba en desarrollo y simplemente las lotizaron y las vendieron. Un ejemplo muy práctico de esto es la huaca Puyana en Miraflores. He encontrado registros de periódicos donde ya la huaca ya estaba lotizada prácticamente, ya había lotizado la huaca para poder venderla. Si alguien ha ido a la huaca Puyana, hoy en día es un centro cultural muy importante, tiene un restaurante, tiene un museo de sitio, etc. cosas, pero hay un detalle muy bonito, que es la huaca grande, y al costadito van a ver una huaquita. ¿Por qué? Porque ya habían roto la huaca para hacer la pista que pasa por ahí. Lamentablemente, ¿cuántas huacas no se salvaron de eso?
En Santa Cruz de Miraflores, propiamente por mi barrio, mi abuelo me contaba que había muchas huacas, habían cerca de 9 huacas. Todas fueron lotizadas, todas fueron destruidas y todas fueron vendidas como terreno de paz. ¿No? Entonces es importante para nosotros no quedarnos con esa idea de que la Lima empieza cuando la funda Pizarro en el año 1535. Lima ya tenía muchas culturas anteriores, tenía una historia riquísima, mucho antes de lo que Pizarro podría haber hecho cuando funda Lima. Lo cual nos lleva a pensar, ¿alguien se ha puesto a pensar por qué Pizarro funda Lima donde está hoy en día? Pizarro ya había fundado San Miguel de Tangarará, que era Piura, había fundado Trujillo, había fundado Jauja, Jauja era la capital por primera vez del Perú. Tenían Cusco, que era el imperio de los incas, ¿no? Era la sede central del imperio de los incas. Entonces, ¿cuál es la necesidad de fundar Lima? ¿Por qué Pizarro funda Lima teniendo ya otras ciudades importantes? Por el puerto, exactamente. El puerto, Pizarro no sabía cómo le iba a ir en la campaña de conquista acá y necesita una ciudad que esté cerca del puerto. Muy aparte que ya Pizarro sabía que muchos capitanes españoles estaban viniendo a conquistar Lima, ¿no? Y es por eso que necesita fundar una ciudad que tenga un puerto cercano, ¿no? Y en este caso es Lima. Porras Barrenechea, que es un gran historiador también, dice que Lima es la tercera hija de Pizarro y es la hija que hereda todos los títulos del padre: sede de la metrópolis, sede de la arquidiócesis de Lima, sede del comercio, sede de la primera universidad. Toda la gloria que tiene Lima, por así decirlo, la va a heredar de suerte. Y ahora, regresando a nuestra tan querida Casa Barbieri, alguien me dirá: oye, pero ¿de dónde sacas todos los datos de la investigación? Y uno de los puntos claves de la investigación justamente son las fuentes bibliográficas. En este caso, los libros de cabildos, ¿no? Los libros de cabildos eran los libros donde se notaban todas estas reuniones que tenían los vecinos notables de la ciudad para justamente decidir sobre la ciudad. El primer anotación que tenemos sobre el terreno sobre el cual está construida la Casa Barbieri es del año 1537 y justamente está en los libros de cabildos de Lima. Ahora, yo como miembro y como parte del grupo de memoria histórica, me parece interesante que muchos chicos me vienen y me consultan: quisiera hacer mi tesis sobre una casona del centro histórico. Digo, bacán, pero ¿sobre qué casona te gustaría hacer? Y lo primero que me preguntan es: ¿cuál es la casona que tiene más referencias, más historia, dónde puedo buscar más? Obviamente son Torre Tagle, porque es sede del Ministerio o de la Cancillería, mejor dicho, ¿no? Y Osambela. Pero les digo, ¿y por qué no se ponen un poco a investigar? ¿Por qué no dicen: oye, me gustaría saber, no sé, de repente dónde fue la casa de Almagro o la casa del primer alcalde de Lima, ¿no? Rivera el Viejo? O me gustaría investigar sobre esta otra casona que ya no existe. Los documentos están ahí, prácticamente en los libros de cabildos están todas las sesiones de terreno que le van a hacer a los diferentes vecinos de la Lima cuadrada que le va a hacer Pizarro. Y ese es otro punto. Muchos me dicen: oye, pero Lima no es cuadrada. Eso es mentira, es una falacia que nos están diciendo. Lima no tiene forma. En realidad, cuando Pizarro funda Lima sí era cuadrada. Eran 13 islas o cuadras, ¿no?, que lo va a hacer de una forma perfectamente rectangular, ¿no? Ya después sabemos que él se quedaba en el Palacio de Tazmichusco, que la catedral se hace sobre una huaca. Pero lo más interesante es que justamente en este libro vamos a encontrar la primera referencia a un capitán de Pizarro, a Francisco de Chávez. Francisco de Chávez es el que le dan el terreno donde se construye la Casa Barbieri, pero ahí nos surge otra duda: ¿y quién es Francisco de Chávez? Ven como una investigación aparentemente normal, facilita, comienza a desencadenar una serie de incógnitas que tenemos que ir desarrollando alrededor del tiempo. Francisco de Chávez es un capitán muy amigo de Pizarro,
¿no? Que lo que va a hacer es justamente ser parte de la comitiva que va a hablar, por ejemplo, con Almagro antes de la guerra civil, ¿no? La disputa entre Almagro y Pizarro para poder ver cómo se iban a repartir los imperios, los terrenos propiamente dicho, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Porque justamente se hace investigación sobre esto, y cuando hacemos investigación van saliendo datos anecdóticos, van saliendo datos interesantes, como por ejemplo, habían dos Francisco de Chávez. Uno parecía que eran primos aparentemente, uno apoyaba a Pizarro, otro apoyaba a Almagro, lo cual al principio a nosotros nos generaba un dolor de cabeza alucinante. ¿Por qué? Porque siempre hablaban, no, Francisco de Chávez apoyaba a Pizarro, y después leíamos, Francisco de Chávez peleó con el ejército de Almagro, y decimos, ¿pero por qué? Hasta que en una de las investigaciones vimos que deslindaban los dos nombres, ¿no? Entonces, Francisco de Chávez se dice que era tan amigo de Pizarro que se muere el mismo día que él. Año 1541, sabemos que Pizarro gana la guerra civil, ¿no? Y cuando ganan la guerra civil, los almagristas lo van a buscar para cobrar venganza, ¿no? Lo buscan en el Palacio de Gobierno, ¿no? Donde está ahora el Palacio de Gobierno, y justo ese día Francisco de Chávez estaba almorzando con él, y por mala suerte lo terminan matando él también. El terreno regresa, ¿no?, al Cabildo de Lima, porque el Cabildo lo había cedido, el Cabildo lo vuelve a recuperar, y es ahí donde saltamos, ¿no?, al siguiente punto: la investigación en el AGN. Ya no estamos hablando del año 1535 ni el año 1541. La primera mención, tenemos un espacio de tiempo bastante largo, es en el año 1704. En el año 1704 encontramos que la casa fue vendida por los parientes de Domingo Cueto. ¿Quién era este? También un acaudalado comerciante de Lima. Había hecho muchas obras benéficas, pero lo que nos interesa saber son dos detalles. Que uno, en el año 1704 fallece y nos permite encontrar su testamento, donde lega algunas propiedades a las órdenes religiosas, propiamente los betlemitas, y también hace un detalle sobre la casona que existía en esa época, 1704 estamos hablando, ¿no? Los primos la venden. Al parecer llega hasta un lego que era agustino. ¿Por qué? Porque en el año 1746 Lima va a recibir el peor terremoto que tiene en su historia, ¿no? 1746 para Lima es una de esas fechas que van a marcar un antes y un después. Arquitectónicamente hablando, Lima siempre después de cada terremoto va a cambiar de estilo arquitectónico, del barroco al neoclásico, del neoclásico, ¿no?, bueno, algunos dicen republicano, etc. Pero lo interesante es que los agustinos firman una adenda, un contrato, diciendo que la casa había quedado en tan mal estado que más les convenía venderla como terreno que gastar plata en repararla. Ahora, es muy interesante ver cómo también eso se asemeja a lo que pasa con la casa Osamela, que es una casa que tenemos prácticamente a una cuadra de la casa Barbieri. La casa Osamela, si no la conocen, es la casa que tiene un mirador que está al costado de Santo Domingo, que es muy bonita, que justamente hace poco Prolima la acaba de dar mantenimiento, de restaurar, ¿no? Pero que, si se dan cuenta, es una de las pocas casas del centro histórico que termina en una calle corrida. Muchas de las calles del centro histórico siempre terminan en el río Rima. La cosa de Samela no. ¿Por qué? Porque al ser terreno de los dominicos, toda esa parte, toda esa franja prácticamente hasta la avenida Talma era terrenos del noviciado. Y los dominicos, al tener que recuperar su dinero para poder reparar su iglesia, van a vender la casa, o van a vender el terreno, mejor dicho.
Lo mismo va a pasar con Barbieri. Los agustinos van a tener que vender terrenos que ellos tenían para poder recuperar su iglesia, su monasterio. Entonces es interesante ver también cómo después de cada terremoto muchas órdenes religiosas tienen que ceder terrenos, y no solo eso, sino también que el Estado tiene que comenzar a buscar de dónde sacar plata para poder reparar la ciudad. Lima, en esa época, después del terremoto de 1746, se dice que solo quedaron 12 casas en pie, y el Callao completamente barrido por un tsunami de magnitudes bíblicas, ¿no? Se dice que un galeón que estaba atracado en el puerto apareció en la plaza del Callao, ¿no? Con eso es una idea de lo que, de la fuerza del maretazo, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer muchos no? ¿Qué va a hacer el virrey de esa época? Va a comenzar a vender títulos nobiliarios, ¿no? No existían bonos del Estado para esa época, ¿no? Y muchos de los comerciantes ricos que vivían en Lima comienzan a adquirir títulos nobiliarios, ¿no?, a cambio de oro. Es por eso que antes del terremoto de 1746 no pasaban de 100 familias nobles en Lima, y después del terremoto aparecen 300 familias nobles. Medio raro, ¿no? Entonces, uno de estos personajes, que es el conde Villar de Fuentes, es el que va a comprar la casa en el año 1746. La casa, como les dije en el título, como aparece en el título, es la casa Conde Villar de Fuentes. ¿Y por qué se llama así? Porque es la familia que más tiempo la tuvo en pertenencia. Son cerca de 150 años que va a tener la casa en propiedad de esta familia de nobles. Ahora, todos los nobles, como sabemos, estaban emparentados de alguna u otra forma, ¿no? El conde Villar de Fuentes era también un rico comerciante. No se sorprendan por eso. Muchos comerciantes, como les dije, en esa época van a comprar títulos nobiliarios, pero va a ser uno de los pocos que trabaja o va a hacer en trabajos o comercio con Filipinas. Recordemos que para esa época el virreinato del Perú era un monopolio. No podíamos comerciar con cualquier país, prácticamente solo podíamos comerciar con España o con alguna de sus otras colonias, lo cual hacía que el conde Villar de Fuentes, al ser el único que podía comerciar con Manila, Filipinas, ¿no?, China propiamente dicho, lo hacía un hombre bastante adinerado. Se dice que fue capitán de los dragones, por si acaso no es Juego de Tronos, sino que los dragones eran el cuerpo de caballería del ejército español, ¿no? Y va a ser el que va a adquirir la casa justamente, y al fallecer también nos va a dejar el de la izquierda, justamente es su legado, ¿no? Mejor dicho, su herencia, lo que tenía en la casa. Y es por eso para nosotros que es tan importante la investigación, porque gracias a de esas descripciones nosotros podemos hacer un levantamiento de la casa de esa época, ¿no? En el año 1746-49 la casa Barbieri va a comenzar a tener la forma que va a tener hoy en día, ¿no? Entonces, después de el conde Villar de Fuentes va a venir su hijo. Ya estamos en los años 1820, 1821 y llegamos a la etapa independentista. El hijo ya viene con ideas más ilustradas que el padre, tiene estas ideas se apega a las ideas, mejor dicho, de San Martín, ¿no? Y va a apoyarlo. Y ahí es cuando comienza a haber muchos detalles interesantes. El conde Villar de Fuentes, punto 1, firma el acta de la independencia. Lo tenemos firmando el acta de la independencia. Es el último gobernador español que tiene Lima, y es la persona que le da a San Martín la hacienda de la familia en el norte, en Retes. Ahora mira, oye, pero ¿esa hacienda qué tiene importante? En esa hacienda, por ejemplo, se da el traspaso del batallón Numancia, que era un batallón español, a la causa independentista. Entonces vamos viendo cómo estos datos hacen que la casa recobre cierto valor. No es una casa cualquiera, ¿no? Es una casa que ha tenido personajes muy importantes, ¿no?
Entonces, lamentablemente, San Martín, con su idea de traer un príncipe europeo y formar un parlamento, o mejor dicho, formar una nación a la usanza de Inglaterra que tiene rey y parlamento, no funcionó. ¿Ya no? Entonces, ¿quién vino después de San Martín? Bolívar. Y Bolívar decía, no, Bolívar no quería traer un príncipe Borbón. Él decía, vamos a hacer estados confederados, unificados, y el que va a dirigir todo, ¿quién es? Soy yo. Y por eso es algo muy interesante, porque muchos me dicen, oye, pero hay muchos nobles que firman el acta de la independencia como San Martín, llámese Torre, llámese el mismo conde Villar de Fuentes, etc, etc, etc. Y después dejan la independencia a un lado. ¿Por qué? Porque son tan traidores. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, y no es por defenderlos, a ellos los traicionan antes. Bolívar viene y dice, no vamos a respetar títulos nobiliarios, todos somos iguales, viva la libertad, fraternidad e igualdad, así como decían los franceses. Y es por eso que muchos nobles españoles de esa época van a darle la espalda a la independencia y se van a ir ¿a dónde? Al Real Felipe, lo cual es una pésima idea. Es una pésima idea porque mucha gente hacinada en un espacio pequeño, sin comida, sin agua, no funcionó. ¿No? Aquellos que han visto El Último Bastión, que es una serie de TV Perú, pueden dar fe de ello. Y lamentablemente el conde Villar de Fuentes fallece en 1825, ¿no? Ahora también, ¿de dónde sacamos esos datos? De, por ejemplo, la historia que hace Rodil. Rodil es el último general español que estaba en el fuerte del Callao, en el San Real Felipe. Y acá hay un dato interesante, porque la investigación es eso, chismear, propiamente dicho, ¿no? Investigar, vamos a decirlo así, para que suene bonito. Investigar, ¿no? Nosotros hemos estado leyendo todas las memorias de Rodil, y Rodil, en una de sus cartas a quién, a Blanco Encalada. ¿Quién era Blanco Encalada? Primer presidente de Chile, capitán de la primera armada chilena y primo del conde Villar de Fuentes. Por eso dije que todos los nobles al final eran familia entre ellos. El Blanco Encalada le escribe a Rodil diciéndole: me he enterado, estamos hablando ya del año 1825, que mi primo el conde Villar de Fuentes ha fallecido. Te pido que me mandes sus legajos, sus baúles, sus pertenencias y sus testamentos, porque mi prima, la condesa, los está solicitando y tú conoces su carácter. Tóxica la señora. Manuela Pando, que es la esposa del conde Villar de Fuentes, es la que hereda, ¿no?, los títulos, ¿no?, y los terrenos del conde. Ahora, Pando, ¿alguien le suena el nombre Pando? ¿Alguien que vio por San Miguel? La organización Pando. El fondo. Esa organización, prácticamente muy buena parte de San Miguel era la hacienda Pando, y era dueña, bueno, la señora Manuela Pando era la dueña de todos esos terrenos. Así que plata tenía, ¿no? Ella recibe, ¿no?, las tenencias, pero hay otro dato interesante que encontramos en el AGN, que ella hace una denuncia pública del Estado porque dice que los grancolombinos, que así era el ejército libertador del norte, han entrado a saquear su casa. Y han entrado a saquear su casa y ella hace un listado de todas las cosas que ya no encuentra. Y justamente gracias a los papeles que hemos encontrado, a los legados que hemos encontrado en el AGN, es que podemos hacer una comparativa entre lo que tenía en la casa y lo que ya no tenía. Se llevan libros, se llevan cruces de marfil, se lleva meneaje, se llevan muchísimas cosas. Y eso nos da a entender algo que pasa después de la independencia, que muchos españoles son obligados, ¿no?, son exiliados prácticamente. Una vez que termina la guerra, nosotros siempre decimos, bueno, Perú le pagó la independencia a España, lo mandó en su barquito a España y bien, gracias. No, pero también hay que decirlo que también sus casas y negocios fueron prácticamente saqueados, ¿no? Entonces ella hace esta declaración, y no solo eso,
La señora se mecha con medio mundo. Se mecha con la hija porque no aceptaba al yerno, se mecha con el yerno porque obviamente era pobre, y se mecha con el Estado. Y esta pelea es la que a nosotros nos interesa porque vamos a ver ese cambio de mentalidad entre una persona, ¿no?, que tiene esa mentalidad virreinal, ¿no?, y un nuevo Estado de Derecho. ¿Por qué se dio esta pelea entre la señora Pando y el Estado? Porque la policía había recibido quejas de los vecinos diciendo que la señora tenía en estado de esclavitud a 2 niñas, una de 10 y otra de 14 años. La policía, con toda la fuerza de la ley, irrumpe en la casa y la señora lo primero que le dice es: ¿por qué la policía tiene que meterse en los asuntos domésticos míos? Esas señoritas o esas niñas son de mi propiedad. Y comenzamos a ver esa diferencia, ¿no?, ya de pensamiento entre una persona muy arraigada en el tema virreinal y el nuevo Estado que está surgiendo, ¿no? Entonces, de la señora Pando se ha hablado muchísimo. Hay un libro muy bueno que se llama Las Damas del Guano, que justamente habla sobre eso, ¿no? Pero también acaba es que va a comenzar a nacer las historias de tapados que van a acarrear a la casa Barbieri, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué es un tapado? Un tapado se dice que era un tesoro oculto. Los españoles que estaban en medio de la guerra independentista decían: oye, no hay bancos, ¿dónde meto mi plata? ¿Qué hago? Hago un hueco en la pared, hago un hueco en el suelo, meto todas mis alhajas, todo mi oro y lo tapo. Tapado. No, si esto va mal, me voy a España, o España regresará acá, reconquistará el Perú y vendré y reclamaré mi casa y desenterraré mi tesoro. O si va bien, esto se termina, salimos del rey Felipe y bueno, pues todos felices y contentos con nuestro oro que hemos guardado por ahí. No pasó ninguna de las dos cosas. No, la señora Pando fallece y lo único bueno que hizo la señora esta es que construye el segundo piso de la casa. Hasta ese momento la casa Barbieri solo había tenido un piso. ¿Por qué? Porque recordemos que después del terremoto de 1746, ¿no?, hay un cosmógrafo francés, Rodin, ¿no?, que hace la recomendación al conde de Superunda que las casas de Lima solo pueden tener un piso. Los limeños, al final de cuentas, no hicimos caso y comenzamos a construir de nuevo las casas de 2 pisos con balcones, ¿no? Pero Gaudín es un caso también, porque Gaudín está presente en Lima durante el terremoto de 1746. No le hacemos caso, se va muy ofuscado a Lisboa y en Lisboa lo apuesta otro terremoto. El hombre es un mapa de terremotos, así que por favor. Entonces, después que la señora Pando ya fallece, le lega al final de mala gana a su hija los terrenos. Ahí está. Y así entramos al siglo XX. Los hijos pierden, mejor dicho, los nietos pierden la casa frente a otro personaje histórico, a un presidente que dijo que iba a ir a comprar armas a Inglaterra y nunca regresó. Mariano Ignacio Prado. La familia ya no se llamaba familia Conde Villar de Fuentes, ¿no? Era la familia Pando. Pierde los terrenos frente a Mariano Ignacio Prado. Estamos investigando sabemos que Mariano Ignacio Prado, la familia Prado tenía bancos, pero queremos saber si fue un préstamo personal o fue un préstamo bancario. La cosa es que la familia pierde sus terrenos frente a Mariano Ignacio Prado y los va a comprar una persona, un senador puneño bastante adinerado llamado Agustín Tobar. Ahorita no le suena el nombre, por supuesto. El señor Agustín Tobar tenía 5 hijas y un hijo. El último era el hijo, ¿no? Estaba que buscaba el hijo como sea. Pero una de las hijas de este señor Agustín Tobar se va a casar con un polaco, Jan Rostorowski. ¿Alguien le suena el nombre por ahí? María Rostorowski es la nieta de Agustín Tobar, nuestra historiadora.
y es la persona que después de algunos años va a regresar, no como antes. Estos recortes justamente son de la revista Cultura Peruana y de la revista Variedades, allá por los años 1915-1920. Agustín Tovar va a dejar la casa, ¿no?, Conde de Villar de Fuentes, a 3 de sus hijas. Y las 3 hijas, por motivos de que algunas se casaban, se iban a vivir en la casa del marido, otras simplemente no querían tener nada que ver con el centro histórico de Lima, van a comenzar a alquilarla. ¿Pero a quién se la alquilan? Se la van a alquilar a una academia. Y lo que me interesa ahora sí, ver es que no sé si pueden notar el estilo que tiene la casa en esa época, bastante sobrio. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que después del terremoto en 1746, y es más, hay otro terremoto en 1824, Lima está plagada de terremotos, los que vivimos acá se lo sabemos perfectamente. La señora va a construir la casa en un estilo neoclásico, ¿no? Entonces, lo resaltante de esta academia es que va a ser uno de los primeros internados que va a también tener Lima. O sea, internados propiamente dicho en el área de comercio. Tenía un banco modelo y vamos a ver... esto es 1940. Vamos a ver que, por ejemplo, acá ya no está todavía la fuente, y son datos que a nosotros nos interesan porque sabemos que la casa Barbieri era reconocida cuando fuese el patronato, pero no me voy a adelantar, por tener una fuente muy bonita. Y nosotros decíamos, oye, pero la fuente estaba antes, estaba después de la casa, ¿en qué momento se compró la fuente? Y son datos que a veces a uno le intrigan saber, ¿no? Porque una investigación no está completa hasta que no encuentras esos datos. Pero gracias a, por ejemplo, a esta foto, sabemos que para el año 1920 no existía la fuente de la casa Barbieri, ¿no? Es increíble ver a veces cómo algunas cositas nos ayudan a dilucidar enigmas, por así decirlo, que nos vienen comiendo el coco. Entonces, me estoy adelantando. La casa Barbieri va a recibir el nombre, ¿no?, de un personaje bastante interesante, vamos a decirlo así. Fernando Barbieri Springborn. Ya por el apellido Barbieri, peruano no suena, ¿no? Papá italiano. Muchos dijeron que el señor Fernando Barbieri compra la casa, ¿no?, justamente con un tapado que había encontrado. Pero no. El señor Fernando, la verdad es que su papá era italiano, como ya he dicho, y era miembro fundador del BCP, Banco Italiano, hoy día el BCP, el Banco de Crédito del Perú. Entonces, y tenían minas de oro en Ica. Entonces vamos a ir viendo cómo esta narrativa se va asentando en muchas casonas de Lima. ¿Alguien ha visto fotos o tiene alguna noticia o alguna noción de lo que fue el Palacio Veneciano? Era una casona muy bonita que justamente imitaba un estilo veneciano en la orilla del río Rímac, por donde está Polvos Azules. Bueno, donde estaba Polvos Azules hace muchos años. La calle se llama Polvos Azules, por eso es más. Que era una casona muy bonita. El problema fue que alguien dijo, oye, en esa casa hay un entierro, hay un tapado. Y mucha gente fue a buscar el tapado y dejaron en tan mal estado la casona que la tuvieron que demoler. Muchas casonas, hay muchas noticias en los periódicos de la época que hablan de ese tipo de búsquedas, ¿no? Que gente entra con barreta a buscar en una casona del centro histórico y termina dejándola en peor estado de lo que lo encontró. Pero el señor Barbieri no fue este caso. El señor Barbieri en el año 1935 compra la casona y la renueva completamente. En el año 1935 la compra y la reapertura en 1941. 6 años remodelando la casa, 6 años comprando mobiliario de la época. Él no compraba imitaciones, se compraba mobiliario de la época, compraba cuadros, compraba estatuas, etc. cosas. La pileta la pone él. Y también, ¿cómo sabemos esto? Gracias a los documentos que hemos encontrado en la SUNAR. En la SUNAR
hay un legajo justamente donde habla de las modificaciones que hace Barbieri en la casa que él ha comprado. Lo interesante es ver que él remodela la casa a lo que él cree que es una casa virreinal de esa época. En pocas palabras, le pone mármol en el piso, le pone pan de oro en el salón dorado, manda a poner molduras de yeso en todos los patios y comienza a cambiar completamente el estilo arquitectónico de la casa. Ahora, mucha gente, mucho más adelante, ya estamos hablando en los años 80, 90, van a criticarlo muy duramente. ¿Por qué? El director del INC de esa época, del Instituto Nacional de Cultura, decía: en qué mal momento este señor compró esta casona neoclásica y la transformó en este Frankenstein. ¿Por qué no vino un terremoto, se baja todas las molduras de yeso y deja la casona tal cual? María Rostorowski, habíamos dicho que regresa a la casona después de muchos años, cuando la casona era sede del Patronato de Lima, ¿no? Y en eso tengo una anécdota, disculpen que se las diga así, pero había un libro que María Rostorowski saca, donde habla de mi abuelo Agustín Tobar. Me he pasado un año buscando ese bendito libro, porque decía, de repente la señora va, porque me dijeron, en ese libro, María Rostorowski habla de la casa Barbieri. Y dije, ese es el libro que estamos buscando. Me pasé un año buscándolo, lo conseguí después de mucho tiempo, y solo había un párrafo. Y el único párrafo que encontré era María Rostorowski diciendo: yo no creo la guachafería que ha hecho Barbieri con la casa neoclásica de mis tías. Mucha gente lo va a criticar a Barbieri, pero nosotros, desde Cultura Intacta, queremos ver algo más. Muchas familias pudientes en los años 40, 50 van a comenzar a abandonar sus terrenos o sus casas históricas del centro histórico, ¿no? Para mudarse justamente a Barranco, Miraflores, llámese los Osma, los Gildelmeister, los Prado. Todos comienzan a abandonar sus casas del centro histórico, ¿no? Y las abandonan. Un buen ejemplo de ello, también, por qué no decirlo, es la Quinta Jeren. La Quinta Jeren perteneció a los Pavo hasta el año pasado, y lamentablemente el descuido hace estragos en el patrimonio, ¿no? La Quinta Jeren, hemos encontrado reportajes al último de los Pagos que vivía ahí, donde decía que él no podía creer cómo le quitaron la vida a la quinta al soterrar el Guatica. El Guatica era un ramal artificial, ¿no?, del río Rímac, que todavía pasa hasta el día de hoy, pero que cruzaba la Quinta Jeren, y eso hacía que eso fuera un pulmón de la ciudad. Hemos encontrado fotos de 1915, 1920, donde se ve la ciudad de Lima, que todos conocemos lo caótica que es, pero veías un montón de árboles, copas de árboles así inmensos, y esa era la Quinta Jeren. Cuando soterran en los años 50, 60 el Guatica, la matan. El señor habla de cómo él tiene que pagarle a algunos niños para que rompan justamente el muro de adobe que habían hecho para soterrarlo, para que pueda entrar el agua libremente en el nombre de la quinta, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente regar tremendo terreno le iba a salir carísimo, ¿no?, cuando normalmente esa agua seguía corriendo libremente. Por ejemplo, ¿dónde vamos a ver esos canales todavía? En Surco. En Surco, el canal Surco sigue funcionando hasta el día de hoy. Y el Guatica también, pero bajo tierra. Si alguien ha pasado por Salaberry, se da cuenta que cada cierto tiempo la berma central se repleta de agua, se desborda de agua. ¿Por qué? Porque es un canal subterráneo. Y alguien se preguntará, ¿y dónde termina ese canal subterráneo del Guatica? A la espalda del pericultorio Pérez Araníbar en la Avenida del Ejército. Si alguien camina por ahí, baja la bajada de Marbella, va a encontrar la última catarata que tiene Lima. Bueno, una de las últimas. Bueno, Lima metropolitana, porque sabemos que en Matucanas hay cataratas también, ¿no? Entonces, pero eso es un ejemplo de lo que vamos cediendo, de lo que vamos perdiendo.
Como yo les digo a algunos chicos, así se debió ver Chorrillos cuando tenía Chorrillos antes de que soterren sus chorrillos, ¿no? Porque uno salía de la playa, se bañaba con esa agua que venía, pues que era agua del río Rima, y salía de nuevo para su casa. Entonces, acá lo que vamos a ver es ya la casa Barbieri en un estilo mucho más recargado, guachafo según la señora Rosorotti, nosotros no queremos decirlo así. Y obviamente también muchos otros eventos que van a funcionar en la casa, ¿no? Ahora, acá podemos ver las estatuas que él trae y también vemos algo interesante, todo el artesonado del segundo piso. Ahora, alguien se preguntará, ¿y para qué ese artesonado? ¿Por qué una casa o una casona tiene estos biombos de madera en el segundo piso? Y es por un motivo bastante interesante, porque Barbieri alquila el segundo piso de su casa y lo que va a hacer es tapar el patio central, que era su patio personal, para que los inquilinos no los pierdan. Pero si se dan cuenta, el artesonado sigue siendo muy bonito, ¿no? Justamente, a ver, no sé si... acá está. Justamente este es el patio, lo que nosotros llamamos el patio sevillano, porque ahí todavía queda una pileta sevillana que el mismo señor manda a traer desde Sevilla, ¿no? Pero lo que me interesa ver es que, por ejemplo, estos son los ornamentos de yeso que él va a poner, cuando normalmente la casa, como habíamos dicho, tenía un estilo neoclásico. ¿Y cómo lo sabemos? Gracias a las fotos de la época. Vemos el tremendo cambio que tienen las columnas de la casa. Esto es un estilo neoclásico bastante limpio, bastante sobrio, y este ya es un estilo más recargado. Es por eso que a Barbieri lo critican tanto. Es más, las mismas rejas, ¿no?, de las ventanas, Barbieri los va a recargar más, le va a poner más ornamentos, porque era la visión que él tenía de una casa virreinal, ¿no? Esta es la casa en la actualidad. Y nosotros, nosotros encontramos una entrevista que le hacen al señor Barbieri en 1971. ¿Por qué lo entrevistaban? Porque Lima estaba sufriendo un cambio urbanístico bastante grande. Lima ya estaba comenzando a expandirse muchísimo más, comenzaba a haber este boom de la necesidad de los carros, de las autopistas. ¿Y qué va a pasar? Uno de los alcaldes que tiene Lima va a decir, bueno, necesitamos expandir la ciudad y necesitamos construir avenidas más grandes. ¿Alguien alguna vez ha estado en Emancipación, en el centro histórico? Por un lado tenemos el complejo de San Marcelo, el Palais Concert, la Casa Prado, etc., la casa de Ramón Castilla, y por el otro lado se han dado cuenta que todo es plano. Todo es tremendamente plano. Está el Iraoka, está todo es plano, es tremendamente plano. Es porque en los años 70, 71 más o menos, al alcalde se le ocurrió expandir Emancipación y se tumbó todas las casonas que estaban para el lado derecho. Había una casa hermosísima, que era la casa Velochaga, que tenía un balcón corrido precioso. Mucha gente, arquitectos, historiadores, ¿no?, artistas salieron a protestar, ¿no?, a decir que no se podía tocar una casa patrimonial. En 3 días se la tumbaron. En 3 días entraron, desarrajaron la casa, y hay fotos de cómo están descolgando los balcones para llevárselos a Dios sabe dónde. Es increíble ver lo poco que a veces apreciamos nuestro patrimonio, ¿no? Es increíble ver cómo a veces tiene que venir alguien de afuera a decirnos, bueno, tienen algo chévere, cuídenlo. María Reich, Humboldt, Raimondi. Y en el caso de los balcones tenemos un ejemplo emblemático, ¿no? Bruno Rosselli. Bruno Rosselli es un personaje injustamente visto en la sociedad limeña porque lo llamaban el loco de los balcones. Era una persona, un italiano, que buscaba un sitio donde se combinara el arte mudéjar español y peruano. Y el único sitio, bueno, mejor dicho, americano, y el único sitio era Lima. Hay
De España prácticamente balcones de la etapa mudéjar quedan poquísimos. En Granada hay unos cuantos, en las Islas Canarias también hay unos cuantos, pero él decía, Lima tiene una cantidad de balcones increíble, balcones del siglo XVIII, balcones del siglo XIX, pero en esa época, como hemos dicho, Porras Barrenechea, un gran historiador, como ya les dije, decía que Lima tenía 3 grandes enemigos: los terremotos, los incendios y los alcaldes. Lamentablemente muchas casonas comienzan a ser demolidas, desmontadas, y el señor Rosselli iba casona por casona buscando que comprar esos balcones que se estaban perdiendo, ¿no? Él de su propia plata era profesor de la San Marcos, profesor de la Católica, ¿no? Comienza a intentar rescatarlos para hacer un estudio sobre ellos. Lamentablemente muchos dicen que por la falta de apoyo del Estado, otros dicen porque ya estaban medio viejitos, medio loco, otros dicen que no pagó el arriendo. La verdad es que se quemaron todos esos balcones. Se quemaron los balcones y se pierde una gran parte de la historia arquitectónica de Lima, porque no los vamos a recuperar, ¿no? Jarterré habla mucho de los balcones, el propio padre Antonio San Cristóbal hace muchos estudios sobre los balcones, pero la verdad es que la cantidad de balcones que tenemos ahora es mucho más pequeña de la que deberíamos tener. Lima en 1991 es declarada por la UNESCO la ciudad de los balcones, y aún así le estamos perdiendo. Entonces, para nosotros por eso es importante recalcar la importancia de estas casonas. Barbieri es un ejemplo de una persona que va contra la corriente. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, muchas familias adineradas más bien venden sus casonas para irse a otros distritos. Barbieri no. Barbieri compra la Casa Conde Villar de Fuentes, invierte en ella y la recupera. Las cartas de Venecia son, bueno, los tratados de restauración, pero son firmados allá por los años 60. Barbieri lo compra esto en el 35, en el 40, y hace lo mejor que él puede. No es por defenderlo, por si acaso, pero es la verdad, ¿no? En los años 40 sabemos que hay otro terremoto terrible que prácticamente termina destruyendo a la Lima colonial. Muchas casonas se vienen abajo y nosotros, es una hipótesis, creemos que Barbieri aguanta ese terremoto gracias a las refacciones que hace el señor Fernando. Y en la entrevista que le hacen a él justamente habla de este urbanismo malentendido que tiene Lima, ¿no? De esas ganas que tienen, parece, de destruir su propia historia. ¿Por qué? En la Plaza de Armas, si alguien se ha dado cuenta, al frente de la catedral hay un pasaje, el pasaje Santa Rosa. Ese pasaje en realidad estaba pensado para ser una avenida que conecte la Catedral de Lima con la Catedral de Santa Rosa en la avenida Tacna. Pequeño detalle: si te tumbas todas las casonas que están en esa recta, te tumbas la casa Barbieri, te tumbas la casa donde nació Bolognesi, y ahí fue que los militares, el ejército peruano, puso el grito en el cielo. O sea, ¿cómo te vas a tumbar la casa del héroe del Morro de Arica? Y gracias al cielo, ahí se quedó nomás en la primera cuadra. Pero se podría hacer un diálogo sobre los proyectos que ha tenido la Municipalidad de Lima para mejorar la ciudad. Había un proyecto de crear una alameda entre el Palacio de Gobierno y el Congreso, una alameda, tumbándose todas las casas que estuvieron de por medio: la Casa Pilatos, el edificio Geldermeister, la Casa del Oidor, etc, etc, etc. Otro detalle: en la esquina del Palacio de Gobierno, donde ahora está la Casa Perú, donde está la fuentita que dice Perú, ¿no? Todo muy bonito, donde nos vamos a tomar fotos, ahí estaba la casa del medio hermano de Pizarro, de Martín de Alcántara. Se la tumbaron en los años 50, 60 para ponerle la estatua de Pizarro ahí. O sea, te tumba la casona histórica del medio hermano de Pizarro para ponerle su estatua ahí. Entonces son temas bastante debatibles, ¿no? Sería interesante de repente hacer un conversatorio sobre todas las acciones que ha tenido la municipalidad para mejorar la ciudad. Pero nosotros, desde Cultura Intacta, nosotros queremos preservar ese patrimonio, porque sería una pena que pasen algunos años y de las casonas de Lima solo nos queden fotos. Ahorita hay un boom, parece, en las páginas de Facebook
¿no? De fotos de Lima antigua, fotos retros, ¿no? Y todos decimos, ¡ay, qué bonito se veían estas casonas, qué bonito se veía Lima antes! ¿Y por qué no cuidamos la Lima que tenemos ahora? ¿Qué nos falta para cuidar? No mucho, o sea, simplemente no ensucien, busquen. Ahora, tampoco le digo, cómprense una casona de la etapa virreinal y remodélenla. No, tampoco no. Simplemente creo que con cuidar, aprender, porque uno no puede valorar lo que no conoce. Por eso es tan importante para nosotros la difusión, por eso es tan importante para nosotros la concientización. Y como dije, soy un palmista enardecido. Una foto de Ricardo Palma, justamente con la medalla de la Academia de la Lengua Española, porque él es miembro también de la Real Academia de la Lengua Española, y con un detalle que a mí me parece hasta increíble. El pueblo, que para esto de bautizar no necesita permiso de preste, ni de rey, ni de roque, ni de almonoque, bautizó la sopradicha con el nombre de calle de Mogollón. Eso lo saqué de una tradición peruana. Y con él la conocimos hasta que vino un prosaico municipio a desbautizarla, convirtiendo con la nueva nomenclatura en Batiborrillo el plano de la ciudad y haciendo guerra sin cuartel a los recuerdos poéticos de un pueblo que en cada piedra y en cada nombre esconde una historia, un drama y una tradición. Palma se mecha con medio mundo, se mecha con González Prada, se mecha con Atanasio Fuentes, se mecha con la Real Academia de la Lengua Española. Por eso, Palma, entendamos, es un romántico. Él pertenece a la corriente literaria romántica nacional y va a ser el que va a defender a la Lima de antaño. Mientras muchos ya comienzan a intentar ver, o mejor dicho, desligarse del pasado español, Palma dice no, hay que aceptarlo porque dentro de todo es parte de nuestra historia. Y esa es la verdad, o sea, mucho a veces hemos visto cómo Lima intenta desmarcarse de varios estilos, ¿no? El español por el francés por el americano. Tuvimos un breve paréntesis de un neocolonial, ¿no? Con Piqueras Cotoli, ¿no? Con arquitectos de esa índole, Maracruz, y de repente también. Pero siempre tratamos de buscar un estilo afuera, ¿por qué no buscarlo adentro? Entonces, a mí por eso Palma siempre me va a parecer un gran tradicionista, escritor, bibliotecólogo, historiador no es, me duele decirlo. Palma no es historiador. Palma es excelente para contarte tradiciones, pero no puedes guiarte históricamente sus tradiciones porque son muy inexactas. Tengo, mejor dicho, un muy buen recuerdo de una de sus tradiciones, que es Lucas el Sacrílego, que habla sobre el robo de la custodia del templo de San Agustín. Y me da mucha alegría poder encontrar una noticia fehaciente de eso. Pero los datos son completamente errados. No sé si es porque Palma simplemente no los tenía a la mano, no había hecho una buena investigación, pero en la Gaceta de Lima encontré una noticia que habla sobre el robo de la custodia de San Agustín. Palma se equivoca por aproximadamente 5 años, en el proceso dice que dura 3, en el periódico dice que dura 2, pero es interesante y es por eso que a mí me interesa ese tema de difusión, porque hace que la gente se interese por un tema y lo investigue. Y a medida que lo investigas vas encontrando datos, y a medida que vas encontrando datos los puedes difundir y eso nos ayuda a crecer. Si nos quedamos con lo que ya tenemos, no vamos a crecer. Y es por eso que yo le digo a los chicos a veces, no se queden con lo que ya tienen. Si les interesa un tema, investiguen, indaguen. Parece mentira, pero en el AGN hay cantidad de información que a veces no podemos concebir. Y eso también nos ha llevado a que el AGN nos escriba y nos diga, oigan, ¿quieren publicar algo en la revista del AGN? Porque nadie investiga. Y es una pena. La historia del Perú la están dejando pasar. Entonces, de verdad, chicos, muchísimas gracias por su atención. Ese es el QR por si nos quieren seguir en nuestras redes sociales. Bueno, si tienen alguna duda, consulta, sugerencia, queja, no hay devoluciones por si acaso.
Por favor. Curiosidad, ¿no? por los tesoros que tenemos y que realmente a veces no lo vemos, ¿no? Sin embargo, quisiera hacer una pregunta con respecto a lo que comentaste, refiriéndote a que mejor no es comprar las propiedades. Hace algún tiempo yo trabajé en una empresa transnacional, Cushman & Wakefield, que se dedica a administrar edificios comerciales y los alquila para oficinas de diferentes empresas, ¿no? Transnacionales también. Y bueno, en un momento me trasladaron a justamente los edificios que están alrededor de la Bolsa de Valores de Lima. Y para mí fue pues algo maravilloso ver cómo por dentro habían podido pues recuperar esos edificios que prácticamente han estado abandonados y ver la belleza de la madera, de las ventanas. Creo que los edificios son del siglo XX, ¿no? No son tan antiguos, de verdad. Pero un poco, más o menos, la pregunta va porque realmente yo pienso, no sé si tú lo creerás, que sí es necesario darle vida a estos edificios porque es la única forma de mantenerlos, porque si solamente los tenemos así y más la idiosincrasia que se maneja, ¿no? de simplemente dejarlos y no invertir, creo que dándoles un uso podrían recobrar más vida y podrían mantenerse más en el tiempo. No sé, ¿tú qué piensas? Claro, cuando yo digo que no hay que abandonarlos o no hay que venderlos, no me refiero a que simplemente se queden inactivos. Los edificios necesitan tener vida, ¿no? Pero también necesitamos saber exactamente para qué lo van a usar. Un buen ejemplo de eso es el claustro de San Agustín, que ahora es una cafetería, hay restaurantes y es un ambiente bastante bonito en un ambiente histórico, ¿no? Muchos de los edificios que tenemos, lamentablemente ahora pues son prácticamente cascarones vacíos, no son fachada a veces y apuntalada y atrás no hay nada. Entonces en esos casos podríamos intervenir. Ahora también debería, eso es una opinión personal por si acaso, la municipalidad o el Ministerio de Cultura debería también tener ciertas concesiones para los dueños de esos edificios históricos, no ayudarlos a ver alguna forma de poder mantenerlos, porque lo que pasa es que mucha gente que tiene la casona dice, oye, esto me cuesta muchísimo más de lo que yo recupero, y es más, si yo quiero hacer alguna modificación no puedo porque tengo que llamar al Ministerio de Cultura, tiene que venir un restaurador, tiene que venir un historiador, no puedo prácticamente colgar ni siquiera un cuadro de la pared si es que no me dan el permiso, y obviamente con eso da miedo invertir, ¿no? Pero si das alguna flexibilidad, si das las posibilidades y sobre todo concientizas el porqué de las cosas, yo creo que se podría llegar a un buen acuerdo. Justamente hoy día hemos estado en la Quinta Gente, ¿no? Donde Prolima está entrando a trabajar. Dice que va a ser algunas zonas, o mejor dicho, la parte frontal va a ser un ambiente cultural y en la parte de atrás van a estar los edificios de Prolima. Pero no voy a eso, sino que hemos ido por toda la avenida Junín y de verdad es una pena. Es una pena ver cómo los almacenes van ganando terreno sobre casonas históricas que simplemente no pueden contra eso. He pasado por donde estuvo un colegio con un estilo neogótico precioso y simplemente han, por así decirlo, volado la puerta principal para poder poner una puerta de doble hoja de metal para que entren los camiones. Entonces, claro, uno puede decir, ¿y cómo podemos hacer para frenar esto? Pero la verdad es que también tendría que entrar un tema edil, municipal, ¿no? No es solo prohibirlo, sino también ver cómo fomentar que, ok, ¿sabes qué? Tienes una casona en el centro histórico, vamos a darte algunas ideas o vamos a ver cómo podríamos hacer para mejorarlo, ¿no? De repente puedes hacer edificios de oficina, puedes hacer una cafetería, un centro cultural, ¿no? El Palais Concert, ¿no? En el sótano tenía un teatro, bueno, ahora es una tienda de Temu, creo, es una tienda de importaciones chinas, ¿no? Como dije, San Agustín se adaptó a sus tiempos y ahora tiene una galería de comida, pero
es, para mí, darle una funcionalidad. Nosotros estamos en la esquina, como le dije, de Rufino Torrico con Callao. A la siguiente esquina, que es Cayoma con Callao, está el Savoy, el Hotel Savoy, que era un hotel bastante popular, con una arquitectura muy bonita, pero que está vacío. O sea, solo está ocupada la primera planta para los lentes, las ópticas, y arriba está prácticamente vacía. Entonces tú dices, oye, ¿y por qué no lo reutilizan? ¿Por qué no le dan algún uso? Oficinas, tal vez. ¿Qué problema tiene? Tiene problema de dueños, tiene problema de repente con la seguridad, ¿no? Entonces, ¿pero por qué no lo utilizamos? ¿Por qué dejamos, o mejor dicho, por qué abandonamos estas cosas? Bueno, de repente es una cuestión de los dueños. Muchas veces he escuchado la siguiente frase que dice: la municipalidad lo único que hace es pintar la fachada y apuntalar los balcones, nada más. Y es porque la municipalidad no puede hacer más. La municipalidad, como ente público, no puede invertir plata en una propiedad privada. Lo único que puede hacer la municipalidad por tema de ornato es mantener la fachada y por un tema de seguridad apuntalar los balcones. De ahí no puede intervenir ningún, aunque quisieran y aunque quisiéramos, ¿no? Pero sí, yo estoy completamente de acuerdo en que debería darse una nueva vida a esos edificios. Por ejemplo, el edificio de Correos ahora está entrando en intervención y van a ser restaurantes. Espero que le dejen un espacio al Museo Postal, porque tenemos una historia riquísima de estampillas. Mi abuelo era filatelista, yo me acuerdo haber ido a la casa de Correos cuando todavía funcionaba, y tenemos una historia muy rica en estampillas. Un dato interesante es que tenemos, cuando estuvo la ocupación chilena acá, los chilenos ponían el escudo nacional de Chile sobre las estampillas peruanas, y es como que matasellaban las estampillas como suyas. Y eso ya es un otro tema de conversación. Si sigo, me voy a estar a 50 tarde. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Duda? ¿Consulta? Por ejemplo, al costado, dentro de la misma huaca, hay una cafetería o hay unos espacios donde también se puede seguir contemplando el espacio monumento y al mismo tiempo recrear un espacio social, ¿no? He visto, por ejemplo, en Murí hay museos de sitio que ayudan a fortalecer o de alguna manera revalorizar los espacios arqueológicos, ¿no? De alguna forma rescatarlos. Yo le preguntaría, en el caso de las casonas, que son un elemento estructural que son, por así decirlo, modernos si lo comparamos con las huacas o lo comparamos con las zonas arqueológicas, ¿cómo podríamos hacer para revalorizarlos, ¿no? De tal manera de que sean útiles y se mantengan vigentes a pesar de los tiempos? Muy bien. ¿Cómo revalorizamos una casona? Un buen ejemplo, y es muy buena la intervención, sería Fernandini. Aunque Fernandini sabemos que es mucho más moderno, es un art déco, estamos hablando de 1920 más o menos, ¿no? Pero por ejemplo también estaba la casa O'Higgins, que es la casa que le pertenece a la Católica, ¿no? Está por ejemplo también la casa de Correos, que sigue funcionando, es una casa más o menos de finales del siglo XIX, 1898 más o menos se termina de hacer. La casa Osambela fue sede de la Academia de Historia del Perú, ¿no? Y es una casa de 1808. Y hay que ser sinceros, o sea, si vemos hay un estudio, ¿no? Y disculpen que a veces me vaya por la rama, que decía, ¿no? Si tú ves un carro cochino en la calle, vas y le sigues tirando basura. Pero si tú ves un carro limpio, bonito, bien encerado, tú ni lo tocas, lo miras y dices, ¡hala, qué bonito carro! No, es un carro clásico, ¿no? Lo mismo pasa con las casonas, a mi parecer. Si nosotros pudiéramos ya no solo revalorizar en el sentido de limpiarlas, darles cuidado, sino primero darles ese sentido de especialidad. ¿Por qué esta casona es especial? ¿No? En el caso de nosotros, con Barbieri, el trabajo ha sido arduo, pero ha sido muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque, como les digo, es una casa con 400 años de historia. A nosotros nos pareció increíble cuando recién empezamos a investigar Barbieri, solo teníamos el dato de que ahí había vivido Barbieri. No sabíamos absolutamente nada más de la casona, y una cosa lleva a la otra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hasta antes de los años 30 que la compra Barbieri, ¿quién era el dueño? Los condes Villar de Fuentes.
Entonces, ahí recién es que nosotros hemos encontrado algún dato. Poco a poco, como les digo, hemos ido revalorizando la casa y eso ha hecho que algunos, por ejemplo, influencers que hacen caminatas por el centro histórico se hayan puesto en contacto con nosotros y digan, oye, me gusta la casona, nos gustaría que en nuestro recorrido incluirla la casona Barbieri. Excelente. Hay otras personas que dicen, oye, soy florista, me gustaría hacer un evento en la casona Barbieri. Bacán. Oye, ¿y cuándo la van a abrir? Generas expectativa. Oye, ¿por qué no poner una cafetería acá? Sería excelente poner algunas mesitas en el patio central y que nos sirvan café y sería excelente, bacán. Son ideas que poco a poco nosotros estamos rescatando, pero hay que poner pies en tierra, ¿no? Y hay que saber que eso toma tiempo. Sobre todo, al ser una ONG no tenemos ayuda externa, pero las ganas no faltan, ¿no? Entonces, son cosas que se van a ir dando poco a poco. Yo creo que, como bien dijiste, cómo revalorizamos una casona es eso, encontrarle su historia, darle un sentido de por qué esa casona está ahí, qué ha pasado, no simplemente pasar y, bueno, es una casa vieja más. A veces me da un poco de pena que tengamos tantas casonas bonitas y que nos hayamos acostumbrado a verlas, que pensemos que eso es lo normal y Lima siempre las va a tener. No, si no las cuidamos las perdemos. Y eso está pasando en la avenida Arequipa. Hay fotos de la casa Marzano, que era una casa preciosísima, inmensa, y ahora es de Concopalas. Bueno, no. ¿Hay alguien de arquitectura acá? Ay, menos mal. No. Que Concopalas, a mi parecer, es un cuadrado, es un rectángulo de cemento ahí que está en medio de Miraflores, cuando antes había una casa muy hermosa. Claro, obviamente para una sola familia, pagar todo el tema del arriendo, el autovalúo y todo eso debe ser carísimo, pero es ahí cuando entra la municipalidad a decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, mira, te doy un subsidio, te ayudo con esto, pero cuidemos el patrimonio. Yo siempre decía, hay una diferencia muy marcada entre Miraflores y Barranco. ¿Por qué? Porque Miraflores, para Armendáriz, veías edificios inmensos y esto, y tú veías al otro lado y veías chalets, casonas, ¿no? Bien bonitas ahí con su muy bohemio Barranco. Y ahora no, ahora Barranco más bien parece una continuación de Miraflores. Poco a poco vamos perdiendo, lamentablemente, vamos perdiendo nuestra historia. Ya lo dijo Pal, ¿no? Entonces, en Miraflores, las Brujas de Cachiche, que era una casona Tudor muy bonita, se la tumbaron, van a hacer un edificio. La casa de Julio Cetello, se la tumbaron, van a hacer un edificio. Y vamos a ir perdiendo así casonas y casonas y casonas. ¿Y qué nos va a quedar? Lima se caracterizaba por un estilo de casas coloniales y casas republicanas y casas modernas del siglo 1920 más o menos, ¿no? Y lo estamos perdiendo. José Gálvez tiene un libro muy bueno que se llama La Lima que se va, y yo titularía un libro como La Lima que se fue, porque ya no nos está quedando casi nadie. Entonces es importante buscar las formas de revalorizarlo, las casonas, no solo las casonas, sino todos esos ambientes, ¿no? Darle a entender al turista, porque eso es lo que también vamos a apuntar. ¿Quiénes van a invertir acá? Los turistas. Por eso es que, bueno, a veces digo, muchas de las tiendas que están abriendo en el centro histórico son restaurantes, ¿no? María Almenara, Las Tinajas, han abierto en casonas grandísimas. La casa Wetshore es un Starbucks. Pero está bien, o sea, siempre y cuando conserven la casona, tengan entendido la importancia histórica que tiene, está bien, ¿no? Pero tumbársela para volver a hacer un edificio, eso sí me preocupa un poco. Gracias.